Esta semana nos horrorizábamos con un caso en Corrientes de un pastor que fue condenado a 17 años de prisión por abusar de su hija y filmar esos hechos. La mamá los descubrió, la mamá de esta joven, que ya tiene 20 años, revisando la computadora de su marido, buscando fotografías familiares, y encontró una carpeta con su nombre que decía 22, y ahí estaban los videos del horror. Y le consulta a la hija y le dice que efectivamente desde los 13 años que el padre abusaba de ella o la obligaba, le pegaba cuando ella se negaba, la amenazaba, un caso que salió en el 2001 y esta semana con este final de condena a 17 años. Y para tratar de entender un poquito este horror, porque uno se pregunta qué es lo que le pasa por la cabeza a un hombre para cometer hechos de esta naturaleza, tenemos una invitada que sabe un montón de estas cosas, es Irene Intevi. Ella es psiquiatra infanto-juvenil, licenciada en psicología, especialista en maltrato infantil. Gracias por venir, Irene. Gracias por venir, Irene. ¿Qué decir de estas cosas? Que por supuesto este es un caso y todo el tiempo uno encuentra en los diarios, pero muchos más no salen en los diarios que ocurren, ¿no? Sí, digamos que en este caso se condensan a lo mejor un montón de mecanismos que en otros casos están como más diluidos. Lo llamativo es esto de filmarlo, de dejarlo a mano, como una sensación de que nunca iba a haber posibilidad de que alguien investigara o se diera cuenta de lo que está pasando. Impunidad total, digamos. En ese claro, sentido. una sensación de que, o una naturalización de lo que estaba haciendo. ¿Y qué pasa? Digo, uno frente a estos casos lo que se plantea es cómo preparar a los chicos y a las chicas para que si alguna vez les toca una situación de abuso intrafamiliar, ¿no? Porque es lo que más frecuente que ocurre, que sea un conocido de la víctima, puedan hablar y no como en este caso que fueron 7 años que ella no pudo contar lo que le estaba pasando. Sí, en general, como trascendió en la información, esta chica sufría amenazas, se le pegaba, en general están amenazados, entonces es bastante difícil que la víctima pueda hablar inmediatamente o mientras está ocurriendo o inmediatamente después de que deja de ocurrir. Y además el agresor suele establecer una mecánica, una estrategia para mantener el secreto de las víctimas. Y además busca víctimas que sean vulnerables o que estén en alguna situación donde no puedan comunicarse con los adultos o tengan, ya sea porque hay adultos que están distantes afectivamente o porque, bueno, alguna situación concreta donde la víctima queda sola mucho tiempo y no hay otro adulto cuidador. Estaba pensando justamente en eso, en el poder de la amenaza, digamos. ¿Cuáles son los resortes, los lugares que encuentra la amenaza como lugares de poder, como para poder establecerse? Porque si no, me imagino que una persona, además de abusar, no contaría con esta impunidad que estamos contando en este caso, en el sentido de dejar registro, amenazar en el sentido a la hija diciéndole no lo cuentes a nadie, ni siquiera a tu madre. Digamos, ¿cuál es el lugar en donde se asienta ese poder de la amenaza? En general, cuando es un padre, una figura que tiene autoridad dentro de la familia, es un poco el que marca cuál es la cosmovisión del sistema de creencias de los chicos. Aún en una adolescente, digamos. Y sí, porque habría que ver también cómo funcionaba esa familia a nivel de la mamá, ¿no? Cuán atrapada estaba en este sistema de creencias. Entonces es como si hablaran un idioma diferente al resto esta familia habla un idioma específico diferente al resto de la sociedad. Es decir, que hay una disfunción, para decirlo de alguna manera, que también permite o habilita en todo caso el poder de esa amenaza. Sí, aunque si bien hay una disfunción familiar, hay una responsabilidad. A mí un poco me preocupa hablar de disfunción porque parece que diluye la responsabilidad. Por supuesto. Hay una disfunción que no necesariamente debería terminar en un abuso sexual. Ahora, yo pensaba un poco cómo se trabaja esto con los chicos desde la primera infancia, ¿no? Porque dentro de lo que es la currícula de educación sexual integral está previsto tratar la prevención del abuso sexual. En los jardines de infantes, recuerdo en mis hijos que les explican el cuerpo es tuyo, que ningún extraño lo toque. Digo, estas cosas no se puede. ¿Cómo podría uno trabajar sistemáticamente a lo largo de la infancia de los hijos
qué cosas decirles para que estén preparados si alguna vez, en alguna circunstancia, para poder hablar inmediatamente, ¿no? Claro, lo que se aconseja es que no guarden secretos, que si alguna persona adulta le dice vamos a hacer algo, te propongo hacer algo, pero no se lo cuentes a tu mamá o no se lo cuentes a tu papá, bueno, digamos que eso es lo que hay que hablar con los hijos. A lo mejor antes de hablar de tu cuerpo es tuyo, o hay caricias buenas, caricias malas. De cualquier forma vos usaste la palabra sistemático, porque lo que se está comprobado es que si se hace un taller, por ejemplo, a los 5 años o a los 6, hay que repetirlo porque los chicos son muy chiquititos y realmente es una carga muy pesada para que sean ellos los que den la voz de alarma. Entonces, justamente el lunes estuve en un congreso en Córdoba donde hablamos de esto, de las estrategias de prevención en casos de maltrato, de abuso sexual. Y lo que veíamos es que hay que entrar por diferentes niveles. Desde la escuela, sí, también desde los profesionales de la salud que estén atentos a la detección, desde una mirada también de lo situacional, se llama prevención situacional, en hacer que la situación sea más complicada para el agresor, generar obstáculos. Por ejemplo, ¿a qué te referís? Y, por ejemplo, para el abuso en las escuelas, que nunca los chicos estén solos con un solo adulto, sino que haya 2 adultos, maestros o una maestra y un asistente, en todas las ocasiones. Entonces, en vez de generar individuos seguros, se generan espacios seguros. ¿Hay más casos? Porque vos mencionabas las situaciones de abuso en las escuelas, ¿no? Justamente hoy se conoció un caso en Mendoza y cada tanto aparecen denuncias, por lo menos, son las que trascienden y las que uno se entera a partir de la denuncia de los papás o de las mamás en un jardín de infantes. ¿Hay más casos o es que hay cierta también paranoia en torno a estas situaciones y a veces se confunden y se denuncian situaciones que no son tales? Mira, en general no se denuncian situaciones que terminan no siendo. Por ahí es que no se consigue recabar la prueba que hace falta. Creo que hay más denuncias, esto está saliendo más a la luz, no es que esté ocurriendo más. Y hay más servicios y hay más programas que están disponibles para atender estas denuncias. Irene, ¿qué rol le parece que tienen los medios de comunicación en relación justamente al sacar a la luz temas de esa naturaleza? Y son fundamentales, sobre todo el tratamiento así en profundidad. Está bien que en general los medios reaccionan cuando hay un caso así más dramático, más que llama más la atención, pero también conviene tratarlo de manera regular, ¿no? Entre los temas de todos los días, ayudar a la gente que sepa dónde tiene que ir, que sepa detectar indicadores, que no se genere paranoia, porque tampoco caer en el otro extremo de cualquier cosa es abuso sexual o cualquier indicador, sino que que la gente sepa, tanto maestros, médicos, familiares, que sepan dónde ir, cuáles son los indicadores, dónde tienen que ir, a quién consultar, y a su vez hay otra responsabilidad por ahí estatal y de las ONGs, que es armar una red que continúe, que recepcione estos casos y que le pueda dar continuidad, ¿no? ¿Es un tema que atraviesa todas las clases sociales? Sí, lamentablemente todas las clases sociales, todos los niveles educativos, todos los niveles socioeconómicos, y que no hay un indicador que pueda decir, bueno, esta es una población de riesgo, vamos a hacer prevención con esta población. Está en todos lados. Muchas veces se acusa en divorcios donde hay mucha conflictividad, se dice que las mujeres le lavan la cabeza a sus hijos para denunciar a su papá del cual esta señora se separó, ¿no? Digo, ¿existe la posibilidad de inventar o hacer que un chico invente una denuncia contra su padre y sostenerla a lo largo de un tiempo, pasar pericias? Sí, digamos, cuanto más chiquito es el chico, más difícil es de hacer esto. O sea, un nene chiquito puede confundir un estímulo y relatarlo de una manera que pueda resultar confusa o ambigua. Ahora, los que tienen más potencial de elaborar una falsa denuncia serían los adolescentes, porque tienen posibilidad, digamos, evolutiva de pensar de otra manera, de ponerse en el lugar del otro, de saber cuáles son las consecuencias de lo que dicen.
Ahora, cuando los chicos son chiquititos y aparecen con comportamientos sexualizados que no son acordes a la edad, o relatos o descripciones de situaciones de sexualidad adulta, o que no tienen por qué saber por la edad que tienen, y es como para sospecharlo. Incluso con este tema de los divorcios controvertidos, en los Estados Unidos se han hecho estudios con 9.000 casos de divorcios conflictivos, y para sorpresa de muchos, porque si todos dicen que esto es tan común en los divorcios donde hay conflicto, para sorpresa de muchos, solo un 2% de los casos presentaban sospecha. No, presentaban una denuncia de abuso. Cuando los investigadores analizan cuántos son verdaderos y cuántos son falsos, el 50% habían sido comprobados. Con lo cual, aún en los casos de divorcios controvertidos, conviene y es necesario estudiar qué es lo que ha pasado con esa denuncia, si es viable o no, si es confiable o no, porque hay un alto porcentaje que puede ser, digamos, probable. Y lo que no tenemos que olvidarnos es que la víctima, como decíamos hace un ratito, está bajo amenazas y está en una situación muy especial durante la convivencia. Entonces, a lo mejor en el momento en que el agresor o la agresora no convive más con la nena o el nene, ahí es donde se animan a contar. Entonces se da una situación especial, ¿no? En estos casos muchas veces sucede, yo por lo menos he tenido el relato de madres desesperadas que en el marco de estas denuncias y mientras investigan, obligan a los chicos a revincularse con ese padre que ha sido denunciado por abuso. Sí, uno escucha estas situaciones lamentablemente casi a diario, ¿no? ¿Por qué ocurre? ¿Por qué la justicia toma ese tipo de medidas? La justicia de familia, ¿no? Sí, creo que hay hay descoordinación entre servicios, hay descoordinación entre el servicio que está estudiando el problema e investigando si esto ocurrió, e investigando no desde el punto de vista policial o judicial, sino desde el punto de vista emocional. Y hay otro sistema, el judicial, que toma decisiones mientras tanto, superponiéndose y no esperando los resultados. Y a veces tampoco respetando o dándole importancia a los consejos o a las recomendaciones de especialistas de otras disciplinas. Y ahí sí es un problema de los profesionales, de falta de coordinación entre la gente que interviene. Irene, muchísimas gracias por haber venido. Gracias por invitarme. Por favor, nosotros nos vamos a un corte, en un ratito seguimos, que todavía es temprano.